Esta idea es muy sencilla, vas a necesitar solamente un tarro de cristal y su tapadera. La forma queda a tu elección. Lo primero que vamos a hacer es hacer un agujero en la tapadera. Yo estoy marcando el centro porque voy a utilizar una taladradora para ayudarme. Y luego, con ayuda de herramientas más gruesas, lo he hecho más grande para que me quepa este dosificador de jabón, que es de una botella de plástico, y yo he querido hacer mi propio dosificador personalizado. Toda esta parte cortante yo la voy a chafar a golpes con un martillo y así de plana ha quedado. Ya tenemos la estructura, ahora solo hay que decorar. Yo voy a pintar la tapa de color negro y en el centro del tarro, con cinta de carrocero, vamos a formar una franja, que será la que pintaré también de color negro. Pero para ello tenemos que cubrir con cinta de carrocero toda la parte que no queramos pintar, ya que lo que yo voy a utilizar es pintura en spray. Esta es la franja que yo voy a pintar. Y para esta operación me salgo al exterior para no manchar ni intoxicarme de nada. Y una vez que está seco, simplemente tenemos que retirar la cinta de papel. La tapa, como ves, también está seca, así que voy a colocar el dosificador y con silicona caliente la voy a pegar. Pon bastante pegamento para que quede bien sujeta y sellada. Puedes dejarla simplemente así, pero yo voy a darle un poco de glamour con estas piedras diamantes que son adhesivas. Voy a rodear tanto por arriba como por abajo la franja negra que hemos hecho y en el borde de la tapadera. Y listo, este trabajo ya está terminado. Ahora solo queda llenar tu recipiente de jabón y ya está listo para usar. Y es una manualidad muy sencilla de realizar. Con esta idea reutilizamos un tarro de cristal y personalizamos nuestro baño. Esta es la caja que vamos a reciclar. La tapadera la voy a dejar para otra cosa. Y como mi caja es muy frágil, voy a reforzar los laterales internos con piezas de cartón. Estas piezas las voy a pegar con silicona caliente. Voy a forrar todos los bordes con cinta de carrocero. Esto me ayudará a darle un poco más de fuerza. Para que todavía sea más resistente, voy a hacer una capa de cartapesta con papel de seda. Yo voy a utilizar el papel que llevan los zapatos dentro cuando los compras. Una vez que está seca, le vamos a dar una capa de pintura blanca para tapar todo el marrón, porque yo no quiero que se transparente
una vez que la forré con la tela de yute. Al final, por el interior le he dado una capa con pintura de color crema. Ahora tomamos las medidas en la tela de yute para forrar el exterior. Yo voy a empezar por la parte de abajo, me parece la más fácil. Pongo cola blanca y extiendo con una brocha y voy pegando. Colocamos la tela en su sitio porque he dejado un margen del borde de la caja hasta donde quiero que llegue la tela. Hacemos lo mismo con los laterales y en cada esquina cortamos y adaptamos la tela. Una vez que la tenemos pegada, hacemos una mezcla de cola blanca diluida en agua y vamos a pasar por todo para que quede bien pegada y protegida por la cola blanca. Para hacer las asas voy a utilizar cuerda de yute de un grosor mediano. Con ellas voy a hacer una trenza. Como esta trenza tendremos que hacer dos iguales. Antes de pegar las trenzas, para disimular este borde, voy a pegar esta cinta de color negro. Y sobre la cinta negra voy a pegar una trenza que he hecho con cuerda de yute más fina. Por último, colocamos la trenza que hemos hecho sobre la cinta negra más o menos centrada.
Para empezar, he cortado unos rectángulos de cartón de la medida que nosotras queramos. Los voy a pegar con cola blanca. Para darle un cierto grosor a la base de cartón, he utilizado entre estas dos piezas un montón de trocitos de cartón que he ido ajustando y cortando a la medida de estos rectángulos. Así también podemos ir aprovechando todos esos trozos que nos sobran de otros proyectos en hacer un nuevo proyecto. Como en este caso, yo voy a hacer un cuadro rectangular para decorar el baño. Para que no se nos despeguen las piezas de cartón, vamos a poner unos trocitos de cinta de carrocero para ayudar a la sujeción. Y también te recomiendo que pongas algo de peso encima mientras está secando. Una vez que está seco, vamos a cortar del mismo ancho unas tiras de cartón de diferente grosor. Con unos sencillos pasos vamos a hacer en la base de este cuadro un efecto muy bonito. Pega estas tiras de cartón sobre la base y deja entre cada tira una pequeña separación. Basta con que dejes unos milímetros, no es necesario que sea el espacio muy grande. Más o menos te debe de quedar así. Ahora vamos a endurecer y a darle resistencia a este cartón. Yo voy a utilizar trozos de servilletas. Concretamente voy a utilizar las capas blancas que quitamos a las servilletas decoradas. Para pegarlas al cartón vamos a utilizar cola blanca diluida en agua. En esta parte tenemos que hacer hincapié a que la servilleta se penetre por dentro de la grieta que hemos dejado antes entre las piezas de cartón. Este papel tiende a arrugarse bastante, así que cuando lo mojemos con la cola blanca y el agua, dejará una textura bastante arrugada. Esa textura nos ayudará a crear el efecto de tablas de madera con un estado envejecido. Cuando hayamos cubierto toda la pieza de cartón con las servilletas por delante y por detrás puedes cambiar el tipo de papel, dejamos secar y pasaremos al siguiente paso. Como puedes ver, yo por la parte de atrás he utilizado un papel seda que también deja una pequeña textura. Y para dar color, de base vamos a poner una capa de color negro. Mientras seca la pintura, tengo estas conchas que son de ostras y las voy a pintar con esta pintura de color turquesa. Esto es a elección. Si te gusta el color natural de las conchas, también se puede quedar de ese color, pero yo he preferido pintarlas de este otro tono. Con pintura de color oro vamos a resaltar el relieve que tiene la concha. Ahora vamos a necesitar un tono de color marrón para resaltar parte de los relieves de la base de cartón. Utilizaremos la técnica del pincel seco y suavemente pasaremos el pincel de una forma desordenada. Con pintura de color crema hacemos lo mismo, pero esta vez solo por algunas piezas. Ahora con pintura de color blanco aclaramos un poco más esas zonas.
Y una vez que hemos acabado nuestro trabajo y está bien seco, con barniz vamos a protegerlo. Como ya sabes, yo suelo utilizar el barniz que fabrico yo misma. Si no lo conoces, en la caja de descripción te dejaré el enlace. Las conchas que ya tengo secas y barnizadas las vamos a colocar de esta manera en el cuadro o en la base que hemos pintado, imitando tablones de madera. Las conchas las voy a pegar con silicona caliente, pero antes de pegarlas voy a atar esta cuerdecita por la parte de atrás que voy a fijar con unas chinchetas y pegamento súper fuerte para poder colgarlo de la pared. Y listo, ya tenemos terminado este cuadro tan fácil de hacer, con motivos rústicos y marineros. Ideal para decorar el cuarto de baño, pero lo puedes usar donde más te guste. Con esto terminamos el tutorial de hoy y espero que no faltes en el próximo vídeo. ¡Chao!